Bueno, recordar que buscando espíritus venidor tenemos en próximas actividades. Hoy va un poquito más lento de lo normal. Tenemos un enlace para la librería de la Federación para poder comprar el libro con las próximas reuniones presenciales. Sábado 13 y 27, el horario de cada país, muy fácil de localizar, y el enlace para la compra del libro para esta página web de la Federación, que es segura y confiable. Muy bien, pues continuamos entonces con, con el, con el capítulo de hoy. Como habéis estado viendo, los justicieros. Bueno, Filomeno de Miranda nos habla en este capítulo sobre la asistencia de los espíritus benefactores en el hospital en tiempos de pandemia. Había transcurrido un mes desde el inicio de las tareas en el mismo y la situación seguía siendo complicada ante la avalancha de enfermos que acudían a solicitar ayuda. Algunos pacientes serán enviados a sus hogares a la espera de síntomas más significativos, con la recomendación de acudir en unos días para revisión. Otros precisaban de atención inmediata. Los médicos recibían órdenes contradictorias por los directores que respondían a las exigencias de las autoridades, algunos políticos infelices, indiferentes ante el sufrimiento humano. Entretanto, los pacientes empeoraban o morían. La desesperación se apoderaba de las masas y las vibraciones que invadían el hospital eran de baja frecuencia, reflejando miedo, odio, inseguridad y pasiones desoladoras. Fueron momentos muy complicados. La revista Espírita de mayo de 1867 nos expone que un principio perfectamente probado por todo espírita es que las cualidades del fluido periespiritual van en razón directa a las cualidades del espíritu encarnado o desencarnado. Cuanto más elevados sean sus sentimientos y liberados de las influencias de la materia, más depurado será su fluido. Aquí vemos a la derecha de la imagen, es una fotografía con una cámara Kirlian de última generación de un fotógrafo, de un investigador brasileño y podemos ver pues cómo el aura de esta persona con un aura limpia de color azulado en el grupo donde está. Dice, según los pensamientos que dominan en un encarnado, éste irradia fluidos impregnados de esos mismos pensamientos, que los vician o los sanean, fluidos realmente materiales, aunque son impalpables, invisibles para los ojos del cuerpo, pero perceptibles para los sentidos periespirituales y visibles para los ojos del alma, ya que impresionan físicamente y adoptan apariencias muy diferentes para aquellos que son dotados de visión espiritual. Y también, pues, para las personas que tienen esa capacidad de detectar las energías y que no les podemos engañar, ¿no? Nos pueden percibir nuestra aura y también pueden detectar nuestras energías, estas personas que tienen
un poco más de sensibilidad, que es una sensibilidad que tenemos todos, pero que no la estamos utilizando ni desarrollando. Entre otras cosas porque nos dicen que son cosas pseudocientíficas o no sé qué, y el caso es que son más bien cualidades inherentes a los seres humanos. La capacidad de poder percibir el campo energético, ese campo que genera nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras energías. Los espíritus benefactores inspiraban a los médicos sobre el mejor remedio a aplicar que daba mejores resultados, aunque luego causaran efectos secundarios, pero impedían el agravamiento de los pacientes aplicados ante los primeros síntomas. También continuaban las sesiones mediúmnicas para atender los dramas obsesivos más perturbadores, como también las agresiones dirigidas a la noble institución que les hospedaba. Mientras en algunos países europeos disminuían los contagios, en Brasil se disparaban. Ya vimos la semana anterior que el trabajo en la casa espírita era constante. Durante la noche, los espíritus benefactores se dedicaban a hacer ese trabajo asistencial y durante el día seguían atendiendo a las personas que llegaban para los pases, para las sesiones de desobsesión, para la atención fraterna, en fin, que era un constante trabajo de asistencialidad. En los dominios de la mediunidad de Chico Xavier y André Luis nos dice que el espiritismo es una cosa y la mediunidad es otra. El espiritismo es un cuerpo de doctrina de elevado tenor espiritual, consustanciando normas y directrices superiores que buscan primordialmente la elevación del ser humano. La mediunidad es un don que permite a la criatura humana de cualquier religión recoger el pensamiento y las ideas de los espíritus. La mediunidad ejercida en nombre y bajo la responsabilidad del espiritismo cristiano será siempre un instrumento de edificación para su poseedor, ya que por ella los afligidos serán consolados, los enfermos curados y los ignorantes esclarecidos, que es lo que nos comenta en el libro del cielo y el infierno o la justicia divina de Allan Kardec, que nos dice que la mediunidad tiene siempre esos tres fines, ¿no? La asistencia a los obsesados, a los espíritus en sufrimiento y también pues para transmitir el pensamiento y las ideas de los espíritus. Por eso dice que se puede distinguir la mediunidad de la siguiente forma: aquella que se ejerce en función de objetivos superiores, que es la mediunidad con Jesús, y aquella que se ejerce en función de intereses inferiores, que es la mediunidad sin Jesús, para que quede bien claro cuál es el tipo de mediunidad con la que trabaja el, el espiritismo. Es que esa es la diferencia. Muchos son, porque en realidad todos en potencia tenemos mediunidad, pero la diferencia es que el grupo Espíritus Espíritas solamente tiene que vivir mediunidad gratuitamente y amparado por Jesús, por Cristo Jesús. Los demás no lo sabemos, pero estos tienen que ser así porque no puede ser de otra manera. Eso Muy es bien. una aclaración que ya en su momento lo oí de otro grupo de lectura y me pareció muy interesante, porque claro, mediunidad hay muchísima, pero nos regimos sencillamente por lo que son las normativas de Cristo Jesús. Muy bien. El mal uso que se hacía en aquella época de la pandemia de las comunicaciones virtuales servía para aterrorizar a las personas desprovistas de discernimiento
y a otras carentes de fe religiosa y de confianza en la humanidad. Las noticias falsas, los fake news, se destacaban la difamación, las tragedias inexistentes y las informaciones calumniosas. Se esperaban problemas graves de comportamiento tras la tempestad con relación a la autenticidad de las informaciones y la dignidad humana. Trastornos emocionales y obsesivos resultantes del confinamiento por aquellos que están acostumbrados a fiestas, bullicio y acciones vergonzosas que agravan el sufrimiento espiritual. Pues sí, veíamos noticias de todo tipo, como dice, falsas noticias, que lo que creaban era todavía una mayor incertidumbre, terror, porque a veces se ponían imágenes que es las que más nos afectan, las que más se quedan grabadas en nuestro inconsciente y que eran completamente falsas, que lo único que hacían era eso, aterrorizar a la gente, ¿no? En el libro Estudiando la mediunidad de Martín Peralba nos comenta, como sabemos, la influencia de los espíritus sobre los encarnados se ejerce por la sintonía. Aquella persona cuyos pensamientos, palabras y acciones determinen un patrón vibratorio inferior estará en todo momento a merced de las entidades perturbadas y perturbadoras. Por eso era el mantenerse, no solo en aquella época, en aquellos momentos, sino también ahora, ¿no? El mantenerse con un patrón vibratorio lo más alto posible, porque igual nos están llegando ahora cualquier tipo de noticias, ¿no? Y bueno, pues sí, a mí me han mandado el otro día un vídeo con unos comentarios y demás, y bueno, lo que tenemos que hacer es mantener nuestro patrón vibratorio elevado, pues como ya sabemos, con lecturas edificantes, a través de la meditación, de la oración, de la práctica del bien, todo lo que sabemos que tenemos que hacer. Y lo demás, pues bueno, nosotros vamos a poner nuestro, como dice, nuestro ladrillo o nuestro grano de mostaza, nosotros vamos a poner nuestra siembra y los demás que hagan lo que quieran. No nos vamos a meter en esa dinámica de noticias, de insultos y de todo eso que al final nos hacen bajar nuestra vibración y sintonizar con estas entidades perturbadoras. El efecto de las obsesiones se hace sentir invariablemente a través de un trazo de unión entre nosotros y los espíritus, vinculándonos a los espíritus por la fusión magnética, lo que implica reconocer la responsabilidad que nos cabe por permitirnos que nuestra casa mental sea ocupada por huéspedes menos esclarecidos. Nuestra responsabilidad es la de vibrar lo más alto posible, en la frecuencia más alta posible. El compromiso de los espíritus benefactores incluía los cuidados preventivos con relación al establecimiento del nuevo orden social que Allan Kardec elucidó al tratar los periodos que transitaría el espiritismo. Desde 1857 ya nos comentaban los espíritus superiores todos los periodos por los que pasaría el espiritismo. Este último correspondería a la renovación social. En el campo espírita surgieron personas deseosas de ayudar, de llevar consuelo y orientaciones, pero que carecían de preparación cultural y doctrinaria y que utilizan Internet para difundir noticias del mundo espiritual y mensajes que carecen de legitimidad, porque el objetivo es fomentar su ego antes que ayudar.
Sí, porque ya sabemos eso que en Internet lo que cuenta son las visitas, ¿no? Entonces, cuanto más los titulares llamativos sean y más escabrosos, pues más visitas hay, ¿no? Con- Yo recuerdo en aquella época que ya estaba terminando la pandemia y ya anunciaban la caída de un meteorito, anunciaban la caída de los bancos, anunciaban, cada día era un anuncio de estos terribles, ¿no? Y bueno, y lo malo es que es eso, que la gente lo seguía y cuanto más visitas tengan, pues, pues más estamos fomentando. Ellos ganan dinero a través, introduciendo el terror, el miedo y bajando la frecuencia de la gente, diciendo que son mensajes de los espíritus, de no sé qué espíritus, uno que sale tomando café y dando mensajes, en fin, una cosa un poco, pero bueno, que a la gente eso le parece muy bien, pues yo les advierto que tengan un poco de cuidado qué tipo de mediumnidades. Ya hemos visto qué mediumnidades hay, si es con Jesús para hacer asistencialidad o es para todas estas cosas inferiores de casamientos, dineros y cosas así, ¿no? Entonces, pues que tengan un poco de cuidado y cuando se vea un mensaje de estos aterrador, ni siquiera abrirlo, ¿no? Ni siquiera darle un clic ahí porque les estamos fomentando de alguna forma, ¿no? A ver. En el libro Estudiando la mediunidad nos dice que Allan Kardec, según el astrónomo Camille Flammarion, era el buen sentido encarnado. Por lo tanto, el espiritismo habrá de ser también la doctrina del buen sentido y de la lógica, del equilibrio y de la sensatez. Kardec permanecerá como grandioso marco de luz durante muchos siglos, aclarando el entendimiento de cuantos lo busquen como manantial de esclarecimiento y de consolación. El espiritismo profundiza en señalar la trayectoria de nuestro reajuste para la vida superior, que es la moralidad, la espiritualidad y la intelectualidad, la instrucción, ¿no? Tenemos que instruirnos, desarrollarnos espiritualmente en esa comunicación con Dios y mejorar y transformarnos como a mejores personas. Por eso estamos aquí, ¿no? Si no estaríamos ya en otro plano o en otro planeta, ¿no? Y en la definición de André Luis nos dice que Allan Kardec tuvo esa revelación divina para la renovación fundamental de los hombres. Algo que nos recuerda también como al antiguo código de Hammurabi. Quien se alista en las filas del espiritismo está obligado naturalmente a iniciar el proceso de su propia transformación moral. Por eso nos dice en el Evangelio, nos habla también de que el buen espíritu es aquel que está trabajando con su transformación moral. No, no solo el hablar, sino que también tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Se es preocupante constatar que ni siquiera el sufrimiento de esos momentos despertó en los individuos la sensatez, el respeto, la conducta recta e ideal y un compromiso con el Evangelio. Los intereses mezquinos se aprovechan del individuo inmaduro y lo conducen hacia luchas enfermizas de exhibicionismo y competición. El verdadero espírita es discreto en sus actividades, siempre atento a sus malas inclinaciones, procura ser sencillo y gentil, evitando comentarios elogiosos. Esta actitud es posible cuando se tiene la conciencia de inmortalidad del alma y de la vida futura. Pues aquí tenemos
a estos dos modelos, a Chico Xavier y a Divaldo Franco, que durante toda su vida pues han sido esos ejemplos de buen espírita, del verdadero espírita, con toda su humildad, práctica de la caridad, de oración, en fin, y con todas sus publicaciones, ¿no? Que tenemos pues bastantes inspiraciones a través de ellos. Y bueno, pues me parece muy bien para las personas que tengan alguna inspiración, pero tenemos pues de Chico Xavier más de 450 libros y de Divaldo Franco como unos 278. Es en el capítulo 17 del Evangelio, según el Espiritismo, nos ofrece la relación de las cualidades del hombre de bien, que podemos darle un repaso. El verdadero hombre de bien es el que cumple con la ley de justicia, amor y caridad que se describe en el libro de los Espíritus en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Cuando interroga su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. Pues una reflexión diaria para antes de acostar y antes de una oración. Continúa Filomeno de Miranda comentando que los médiums han de desconfiar de las revelaciones aterradoras y contribuir siempre en beneficio de la esperanza y de la paz, a fin de estimular en todos un comportamiento digno. La fe verdadera ha de estar presente en todo momento, orientándolo en el sentido del bien y de la fraternidad que debe imperar en todas las relaciones. La pandemia fue como una gran instructora de las masas, aun cuando causara dolores indescriptibles. Se trata de un recurso de la vida para demostrar la transitoriedad del cuerpo y la perennidad del ser. A veces tenemos que pasar por esas situaciones para darnos cuenta de lo frágiles que somos y por otro lado de lo fuerte que es nuestro espíritu que sobrevive a todas estas inclemencias de nuestro cuerpo físico, ¿no? Que está por encima de todo. No es fácil, pero es posible el experimentarlo. Se dice más fácil de lo que es. Bueno, por eso en el libro de la Génesis, en el capítulo 18 del ítem 8, Allan Kardec nos comenta que los flagelos destructores solo destruyen los cuerpos, pero no alcanzan al espíritu. Activan el movimiento de ingreso y salida en el mundo corporal y el mundo espiritual. Por consiguiente, el movimiento progresivo de los espíritus encarnados y desencarnados. Hay que hacer notar que en todas las épocas de la historia, a las grandes crisis sociales les siguió una etapa de progreso, que no todo es tan negativo, siempre nos sirve para avanzar, para mejorar, ¿no? Y espero que continuemos así, ¿no? Que puedan reflexionar, ¿no? Todos los dirigentes de todos los países después de esa Segunda Guerra Mundial, Japón decidió no utilizar más las armas y espero que continúe, que sea en dirección de la paz, de mantener la paz. Aunque la verdadera paz no tiene nada que ver con esta ausencia de guerra, ¿no?
pero bueno. Para el materialista, los flagelos destructores son calamidades sin compensación, sin resultados útiles, puesto que según su opinión esos flagelos aniquilan a los seres definitivamente. En cambio, para aquel que sabe que la muerte solo destruye la envoltura, esos flagelos no tienen las mismas consecuencias ni le causan el mínimo temor. Comprende su objetivo y sabe también que los hombres no pierden más por el hecho de que mueran en masa que por morir aislados, pues de una manera o de otra todos habrán de llegar a lo mismo. Pues hasta aquí mi parte, que me he extendido un poco y continuamos con Emi. Sigue diciendo en el libro Hacia el mundo de regeneración. Observando a Omersindo, el presidente de la institución que les hospedaba, que a pesar de ser un hombre de bien, sufría la persecución de un grupo de espíritus que se denominaban los justicieros. Estos se quejaban de que la divinidad no había hecho justicia a favor de todos ellos. Permanecían reunidos en una comunidad del umbral denso, organizados para alcanzar los objetivos marcados por sus sentimientos delirantes. Habían elegido unas cavernas cercanas a una región pantanosa que exudaba los mismos miasmas deletéreos propios de la materia en descomposición. Allí construyeron recintos dedicados al castigo, prisiones terribles e instrumentos de tortura. Perdón, Eh, en ese ambiente. En ese ambiente eligieron a los más perversos para formar un tribunal de justicia. El sendero de liberación de Divaldo Pereira Franco y Manuel Filomeno de Miranda. Dice, el mundo espiritual es el gran hogar, de donde se sale en un viaje experimental de iluminación y hacia donde se retorna con resultados grabados en la conciencia. Comprensiblemente aquellos que fracasan tratan de huir de la responsabilidad y se hacen cómplices con otros semejantes en vanas tentativas de escapar de sí mismos y de la conciencia divina. De esa manera forman grupos alienados que se consideran justicieros, arremetiendo contra todos cuantos les inspiran envidia, antipatía, celos. Esa es una lucha sin gloria, por cierto, puesto que es efímera, tornándose igualmente un tormento que los maltrata y los lleva al despertar. Cuando eso no se da en forma espontánea, las leyes de la vida los conducen a la reencarnación en expiaciones libertadoras, reajustando de esa forma sus implementos morales, sus fuerzas espirituales. Bueno, desde luego es misericordioso, este grupo de seres que vienen de parte del Padre Eterno, porque la verdad es que en la primera parte de la lectura nos estamos dando cuenta nuevamente que hay grupos de espíritus que solo espíritus son y que pues en la misma etapa de espíritus siguen haciendo con una frialdad terrible uso de su libre albedrío para enjuiciar y además llamarse justicieros. Y mientras que nadie les pare en ese mundo de solo espíritus son, por eso en la oración les digo por favor, porque espíritus cuando solo espíritus son, algunos y algunas bien encauzados y encauzadas, es como cuando somos aquí criaturas con forma carnal, de corta edad, que yo digo que están en el estado de la inocencia de Dios y que si a veces están como muy dispersas y muy dispersos esas criaturitas, es como pues sus ángeles de la guarda ahora les pueden, como por así decir,
al verles tan vulnerables para sentir y vivir experiencias personales y grupales, pues estos ángeles de la guarda pueden hacer tantísimo para que no se deforme esa espiritualidad mayor con la que venimos del Padre Eterno. Pues lo mismo podría sucedernos si seguimos una disciplina pacifista, como hemos comentado al principio, pues dejándonos ayudar por los espíritus superiores. Y luego cuando desencarnamos, sabemos que nuestro ángel de la guarda, el grupo espírita, lo recuerda y en la Génesis lo dice. Yo tengo que seguir leyendo la Génesis porque todavía no lo sé, pero ahí da tantísimos detalles y dice que el ángel de la guarda está desde el primer momento, por así decir, que nuestra madre nos ha parido, y el primero que está para recibirnos cuando fallecemos. Entonces queda, pues se desprende nuestro perispíritu, aunque la gente lo llama alma o el ánima, o, en fin, cada persona lo llama pues como lo ha aprendido quizá en la casa o en la escuela, pero en el grupo espírita sabemos que hay un desprendimiento de nuestro periespíritu que todavía tiene algunas impresiones groseras o tormentosas de lo que le ha frustrado o lo que no le ha salido del todo bien en su forma carnal. Ahora que solo espíritu es, tiene que tener la firme voluntad de seguir la clara luz del Santo Ángel de la Guarda y por lo tanto que le encauce al nivel que le corresponde estar por derecho de evolución de conciencia. Y de ahí en adelante, pues no se va a despistar con grupos como los que hemos leído anteriormente, que ya son espíritus, pero se han vuelto a reunir para seguir haciendo su tema de justicieros. Y bueno, en el libro ahora mismo no recuerdo el anterior libro que leímos Transición planetaria. de Filomeno de Milán, Transición Planetaria, ya hubo un grupo de espíritus que solo espíritu eran y que se enfrentaron a nuestros hermanos de la Clara Luz. Y entonces los hermanos de la Clara Luz estuvieron hablando como muy educadamente, diciéndoles que ya estaban como espíritus que estaban en tierra de nadie y que por lo tanto todo lo que se proponían hacer, igual en la tierra que en el cielo, no les correspondía porque ahí ya estaban en las indicaciones más que antes del Padre Eterno y por lo tanto tenían que seguir las pautas que precisamente ellos venían a decirles que estaban invitados a que siguieran la vía que les correspondía por parte del Padre Eterno. Como no lo querían comprender así, el cabecilla se enfrentaba muchísimo y entonces el santo ser de la clara luz que estaba, por así decir, como monitor del grupo de los espíritus superiores, pues le lanzó una clara luz bastante contundente y como espíritu era, pues se desvaneció, quiso levantarse, volvió a lanzarle otra clara luz y entonces volvió a caer y entonces quienes estaban al lado de ese líder, que ya era un espíritu y los demás también, pues se dieron cuenta de que tenían un líder que era vencible y que para nada era lo que ellos esperaban de él, ni en la tierra ni en el otro lado. Por lo tanto, se fueron alejando y se fueron conforme a lo que estaban indicándoles los hermanos de la clara luz. Así que nuevamente, aquí estamos leyendo con que hay un grupo de espíritus que ha decidido ser justicieros y en esa mentalidad que tienen de usar su voluntad, su fuerza de voluntad, en vez de seguir queriendo vivir la clara luz del siguiente paso a dar para acercarse más al abrazo del Padre Eterno y a ver cómo dejan de cometer errores y quitarse tanta ignorancia o tanto resentir, pues resulta que quieren arremeter contra quienes a lo mejor en esa parte espiritual pues necesitan muchísimo más contundentemente que sea el amparo que Dios nos está dando, así en la tierra como en el cielo, como nos dice el Maestro Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza siempre de que nuestra disciplina tiene que seguir para siempre y que tenemos que tener esa fuerza de voluntad
de por favor, mantenernos en esa línea. Así vamos a seguir sintiendo a nuestros amados seres queridos que por algún motivo sí que están a nuestro lado, igual en la tierra que cuando solo espíritus somos. Y entonces así vamos a seguir adelante sin tener que pasar por ese tipo de mentalidades justicieras que si no está bien aquí en la vida material, porque ya tenemos leyes sociales que son un poco más livianas, que podemos sobrellevarlas mejor o mejorarlas, pero desde luego en ningún caso tomarnos la justicia por nuestra mano, porque entonces no saldríamos de esa dinámica de guerras y guerras y guerras. Y el tiempo pasa y entonces eso quiere decir que Padre Eterno tiene su plan desplegado desde siempre y para siempre, pero somos nosotros los seres humanos los que como no nos hagamos con los momentos del aquí y el ahora y en lo espiritual también, somos los que más vamos perdiendo y son oportunidades que no vamos a tener tan fáciles como no que nos lo planteemos, que se nos venga conforme a la voluntad del Padre Eterno. Sí. He querido decir esto porque no solamente se tiene que hacer la lectura, sino que Allan Kardec en todo momento nos invita a reflexionar. Y también sé que Sócrates daba mucha ayuda para impulsarles a aquellos que confiaban en él a que bien pensaran, que había una manera de seguir en esta vida sin tener que bambolearse tanto ante personas que parece que tienen una impronta tan fuerte que es eso todo lo que hay y no es así. O sea, el ser humano en la tierra y en el cielo podemos seguir de las disciplinas que el Maestro Jesús nos ha ido dejando y nos sigue dejando, porque Él sigue manifestándose. ¿Quieres seguir? Bueno, pues dice que el ataque a los espíritas se basaba en un sentimiento de odio, porque en ellos veían a sus enemigos, personas dedicadas al Maestro de Nazaret y a la ética del amor, de la verdad y del bien. Atacaban sus puntos más débiles con rencor y violencia, persiguiéndoles con inclemencia. Las leyes divinas permitían eso, debido a que los obreros del Señor Maestro Jesús son espíritus en proceso de expiación, de purificación, de muchos agravios contra el equilibrio cósmico que han de reajustar. Y todo eso personalmente pienso que lleva su tiempo. A veces es en un plis-plas, pero a veces pasan años, y a veces brotan cosas que ni esperábamos que tendría que brotar, pero brotan. Y hay que ayudarnos, como la primera vez cuando nos vino también la ayuda y la metodología y la terapia o lo que sea que fuera que aplicáramos en nuestras vidas. Tenemos que estar vigilantes, como nos decía el Maestro Jesús, siempre, y no sucumbir o no decaer porque me duele aquí o me duele allí. Bueno, pues si me duele aquí o me duele allí, ya lo reconozco y pongo todo a su disposición para que sea lo menos frustrante. Y a seguir adelante, que la vida es lo que me está dando Padre Eterno. Sí, Bueno, en la medida que procedían con elevación cristiana o no, se dejaban inducir por antiguos vicios que eran vicios. Eran amparados. No sé qué quiere ya las decir. leo. En la medida que procedían con elevación cristiana o no se dejaban inducir por antiguos vicios, eran amparados. Muy bien, sí. Siempre que estemos en esa actitud de elevar nuestra frecuencia, vamos a tener esa asistencialidad. Siempre que pidamos ayuda, la vamos a tener, están prontos. Siempre que sea de forma sincera, ahí vamos a tener esa ayuda. Nos siguen diciendo la respuesta a la 469 del Libro de los Espíritus y nos esclarecen, como siempre, el Libro de los Espíritus es esclarecedor. Bueno, dice, Dios confía a nuestra conciencia la elección del camino por el que vamos a transitar y la libertad de ceder a alguna de las influencias contrarias que se ejercen sobre nosotros. Por consiguiente, es de nuestra exclusiva competencia neutralizar la influencia de los espíritus imperfectos.
Los espíritus superiores son suficientemente claros cuando nos indican de qué manera lograr eso. Dicen los espíritus elevados, si practicáis el bien y depositáis en Dios vuestra confianza, rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y aniquilaréis el dominio que pretenden ejercer sobre vosotros. Y dice, muchos individuos con sentimientos nobles desean rehabilitarse, pero con indisciplina y comodidad. No luchan con el mismo empeño para superar las tendencias primitivas, cayendo en las trampas bien urdidas por quienes se atribuyen el derecho al mal para obtener la victoria y el comando de las vidas terrestres. Vivimos en una época que los justicieros denominan periodo de liberación, en la cual atacan con ferocidad a sus adversarios, muchos de los cuales han caído en sus celadas convertidos en víctima a causa de sus descuidos morales y espirituales. Siguen diciendo, todos procedemos de un pasado nebuloso en el que la opción del error fue una constante, a pesar de las bendiciones a las que todos pudimos acceder en el transcurso del tiempo. Y sigue diciéndonos, un gran número de los que hoy intentamos recomponernos en el grupo del amor, amor con mayúscula, y de la verdad con mayúscula, poseemos las llagas no cicatrizadas de las faltas cometidas, aunque fuimos advertidos y tuvimos la oportunidad de nuevas reencarnaciones que no supimos aprovechar. Esta mancha en el carácter general, un campo vibratorio que sintoniza con esos elementos malvados, que sin darse cuenta se transforman en instrumento de las leyes de la justicia que ellos fingen conocer. Bueno, nos dice el libro de los espíritus en la respuesta 466. Los espíritus imperfectos son los instrumentos destinados a probar la fe y la constancia de los hombres en el bien. Puesto que tú eres un espíritu, debes progresar en la ciencia de lo infinito. Por eso pasas por pruebas del mal para llegar al bien. Bueno, yo personalmente creo que Padre Eterno nunca nos pone a prueba, es un contrasentido, ¿eh? Porque el Padre Eterno, que es el creador de lo visible y lo invisible, no se pone a prueba a sí mismo. Y como somos todos hijos e hijas del mismo Padre Eterno, incluso los que están actuando mal, así que me permito razonar así, pero esto es lo que hay escrito y esto es lo que dicen que, desde luego sí que a veces se nota que aunque tenemos cerca nuestro ángel de la guarda y algún santo ser que está cerca, pues es verdad que decimos, pues todavía estamos como vaya popurrí, ¿eh? Y bueno, pues ahí es que parece ser que, bueno, pues están dejando que las pruebas nos hagan llegar hasta el bien. Bueno. Ay, bueno, nuestra misión consiste en ponerte en el camino del bien. Eso es lo que dicen los espíritus superiores. Y cuando las malas influencias actúan sobre ti, es porque tú las llamas con el deseo del mal. Yo estoy en pleno aprendizaje y creo que es que lo que no sé es quitármelo de encima, sinceramente. Bueno, sigue diciendo. Pues los espíritus inferiores acuden a ayudarte en el mal cuando tienes la voluntad de cometerlo. Y ellos solo pueden ayudarte en el mal cuando tú quieres el mal. Bueno, yo estoy, si soy objetora de conciencia desde hace un montón de años. Me tienen fichada así en esta sociedad. Bueno, y entonces pues no puedo cometer errores contra lo que ya tengo escrito. Bueno, me hago dueña de lo que digo y de lo que escribo. Bueno, dice, al mismo tiempo atravesamos el periodo anunciado para la transformación hacia un orden superior. Mientras nos renovamos y contribuimos al cambio de la psicosfera de la amada Tierra, tenemos que mejorar vibratoriamente. Pues de lo contrario, alucinados y sin la decisión de avanzar, seremos exiliados a otro planeta del sistema solar,
conforme ya está ocurriendo. O sea, ya está ocurriendo. Y yo hoy he estado haciendo oración porque hoy ha sido un día de transición para hombres, mujeres y adolescentes. Yo lo he notado así, entonces digo, bueno, yo voy a poner la oración y sea lo que Dios quiera. Así que la verdad es que esto está sucediendo y yo tengo un poquito de experiencia porque me la hace vivir. Y ante lo cual, la oración, eso es lo que os digo. Y bueno, por lo menos más vale eso que nada, porque es un poquillo así, Que no son creáis que 23. a veces cuando es la transición y sale, o sea, y estás como llevado por una fuerza mayor o llevada y no puedes impedirlo, ahí es cuando ya te das cuenta de que no es tanto como cada cual queremos. Bueno. El libro de Kardec, de Allan Kardec, la Génesis, capítulo 13, 27, expone. Ah, no, 18, capítulo 18, ítem 27, expone. Para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes, quienes hacen el mal por el mal mismo y que no han sido tocados por el sentimiento del bien, no son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella, pues si así no fuese, volverían a causar perturbación y desconcierto y constituirían un obstáculo para el progreso. Uy, Bueno, pues gracias de veras y gracias también por aceptar mis reflexiones. Gracias, Adriana. cuando A quieras. ustedes, a ustedes. Vale, muy bien. Ciertos delincuentes que han, dice el libro de Divaldo Pereira Franco, hacia el mundo de la regeneración, ciertos delincuentes que han sido liberados de regiones inferiores para que aprovechen una última oportunidad, renacen en el mundo desde hace algunos años, infectándolo aún más. Han recibido la dichosa posibilidad de escoger un mejor comportamiento, lo que equivale a decir en su futuro espiritual. Eso es lo que estaban comentando ustedes, ¿no? Que es verdad que hay almas, espíritus crueles, pero bueno, están renaciendo y es cada momento, cada renacimiento es una nueva esperanza para poder evolucionar. Elaboran leyes absurdas para legitimar los tremendos e indescriptibles delitos de destrucción de la familia, de corrupción de la juventud, que ya lo habíais comentado vosotros, de falta de respeto a la ética y a cualquier procedimiento digno, a favor de la liviandad y del mentiroso placer sensual y degenerativo que conduce a un retroceso de la conducta que ya fue vencido por la evolución moral. Es lamentable ver el vacío existencial, la falta de interés en los asuntos nobles de la existencia, la preferencia por las drogas, el sexo promiscuo, la miseria y el victimismo, así como la desconsideración hacia uno mismo a través de deportes suicidas que exaltan una conducta egoísta junto con las perversiones y sus efectos en los trastornos emocionales y las enfermedades psíquicas que resultan de todo esto. Miguel Vives dice: el espiritista, en cuanto a las cuestiones, dice el sexo promiscuo, ¿no? Él habla del sexo y dice: los hombres hicieron del sexo un motivo de escándalo, hicieron del sexo algo impuro y repugnante, pero el sexo es una manifestación de poder creador, de las fuerzas productivas de la naturaleza. El espírita no puede encarar las cuestiones sexuales como asunto prohibido. El sexo es la propia dialéctica de la creación y existe en todos los reinos de la naturaleza.
Sigue diciendo el libro de ese mundo de regeneración. Antiguos soberanos y señores poderosos en la maldad y en las disipaciones, corruptos que degradaron naciones y pueblos, mutilándolos y vasallos, asaltaron aldeas y esclavizaron a todas las personas para mantenerse en las lujurias y la crueldad. Vuelven ahora para administrar el mismo estilo, inspirados por esos desdichados compañeros que están en el más allá, en la condición de justicieros. En realidad, esas personas, esos seres que hoy vuelven a nacer, a renacer, tienen la posibilidad de poder evolucionar y poder llegar a ser mejores de lo que eran antes. La única cuestión es que siguen impregnados por esos fluidos tan negativos que cuesta mucho despegarse. Es como si fuera un chicle pegajoso que está en nuestro ser y que con mucha paciencia podemos despegar, incluso ellos mismos, ¿no? El paisaje mental de todos ellos, algunos en la miseria económica y otros en la miseria moral, es densa y chocante, es lo que comentaba, ¿no? Es como si fuera un chicle, vamos a imaginarnos, ¿no? Un chicle, una cosa que nos está impregnando y nos está baboseando todo el ser. En realidad es nuestro ser, no es nuestro cuerpo, es nuestro ser. Debido a la cantidad de vampiros que los asesoran, y ovoides y otros demonios, que la imaginación desequilibrada puede mentalizar y construir de manera fluídica. Bueno, en el cielo y el infierno, en la página 133, dice, como se veía que existía una lucha incesante entre el bien y el mal, y a menudo este triunfaba, el mal, sobre aquel, y cómo, por otra parte, no podía administrarse de forma racional que el mal fuese de un poder bienhechor, se llegó a la conclusión de que existían dos poderes rivales en el gobierno del mundo. Así nació la doctrina de los dos principios, el del bien y el del mal, doctrina lógica para cierta época, porque el hombre todavía no era capaz de concebir otra, ni de comprender la esencia del Ser Supremo. ¿Cómo entonces habría de comprender que el mal solo es un estado transitorio del que puede surgir el bien? O sea, del mal puede surgir el bien, y que los males que lo afligen deben conducirlo a la felicidad. Tenemos que ser positivos en cuanto a pensar del mal, porque nos pueden conducir a la felicidad. Emi lo decía, me duele algo y entonces lo utilizo para bien, contribuyendo a su adelanto. Los límites de su horizonte moral no le permitían ver nada más allá de la vida presente. No veían el pasado, ni tampoco el futuro. No podían comprender que ya habían progresado, ni que progresaría aún más como individuo, ni mucho menos que las vicisitudes de la vida son el resultado de la imperfección del ser espiritual que hay en él, el cual preexiste y sobrevive al cuerpo y se purifica a través de una serie de existencias hasta que haya llegado a la perfección. Para comprender el bien que puede derivar del mal, no basta con observar una sola existencia, sino que es necesario abarcar el conjunto. Solo entonces surgen las auténticas causas y sus efectos. Tenemos que recordar que de todo mal puede surgir o surge un bien. Y sigue el libro Hacia el mundo de regeneración diciendo, la limpieza espiritual, por lo tanto, se lleva a cabo desde hace algún tiempo,
todos los hermanos que estaban en las colonias, ¿no? de limpieza, y ahora se encuentra en su apogeo, al amparo de la pandemia y de otras convulsiones físicas del planeta, con el ordenamiento de sus placas tectónicas y equilibrio de sus ejes. También tenemos que recordar que, bueno, ahora ha venido la pandemia, pero todos los movimientos sísmicos, movimientos tectónicos, maremotos, terremotos y todas estas cosas nos provocan, o sea, hemos pasado una pandemia, sí, la vida es antes de la pandemia o después de la pandemia, en lo que es el globo terráqueo. Así todo, en muchos sitios es antes del terremoto o después del terremoto. Poco después, no obstante, el sol del amor volverá a brillar. El orden sustituirá la confusión. El bien que siempre existe vencerá todo tipo de maldad. Y el ser humano, en su hábitat querido y feliz, cantará hosanas y alabanzas al Señor de nuestras vidas. Nos compete, pues, ahora y siempre mantenernos atentos y activos en la siembra de los valores que constituyen y preservan la vida en todas sus formas de expresión. Yo, más que, o sea, siempre digo valores y virtudes, ¿no? Entonces, en el libro de los espíritus, la página 461, que justamente hemos leído lo mismo, vosotros en el libro de los espíritus, creo yo, lo de las virtudes y los vicios, ¿no? José había hablado de las virtudes y de los vicios, y es que dije, bueno, lo voy a volver a leer, porque en realidad tú ya habías comentado una parte. Dice, ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son señales de progreso en el camino del bien. Hay virtudes siempre que hay resistencia de voluntad, siempre que hay resistencia voluntaria a las solicitudes de las malas inclinaciones, siempre que digamos, no, esto no lo voy a hacer porque no está bien, porque no me gustaría a mí que me lo hicieran, eso es una virtud. No obstante, la sublimidad de la virtud consiste en el sacrificio voluntario del interés personal por el del bien del prójimo. La virtud más meritoria es la que está fundada en la caridad más desinteresada. Tú habías hablado, que luego hablaré yo, de los caracteres del hombre de bien. Y entonces fue ahí cuando me dije yo, pues nada, José y hemos tenido transmisión de pensamiento. Entonces, nos compete a nosotros sembrar las actitudes positivas. Por consiguiente, la población espiritual de este momento es compacta y caracterizada por un intenso sufrimiento, a la espera de que las bendiciones del Consolador diluyan las franjas densas del odio y del dolor en un amanecer de alegría y ventura, conforme se nos ha prometido, y así será. Recordemos, como dijo Emi, que lo comentó, que todas las vicisitudes, todas las penas que pasemos, los dolores, nos sirven para realmente evolucionar, ¿vale? Dice, cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, fueron destruidos algunos campos de concentración. Es verdad que fueron destruidos y de exterminio del nazismo, y se pensó que ya se había llegado a una época de sensatez y de equilibrio. Lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Se han creado nuevos campos de desesperación y los pensamientos de angustia y de la ausencia de fe comenzaron a construir la psicosfera actual, aún más intoxicada por las construcciones mentales de los desdichados de todo tiempo. Supongo que el hecho de haber pasado tanta guerra y tanta miseria con la cuestión nazi nos ha sensibilizado, no sé, a las nuevas generaciones, espero que también, supongo que a nuestras generaciones,
nos ha sensibilizado y sí que a lo mejor hubiéramos pensado, o sí que pensábamos que todo había terminado, que ya había llegado el momento de la felicidad y estar, y lamentablemente no es así. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir, entre comillas, luchando por la perfección, por lo pronto por la perfección nuestra. Y al intentar evolucionar nosotros como seres humanos, podríamos hacer una especie como de ondas, ¿no? Como de ondas, 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 como cuando se tira una piedra en el agua, bim, 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 bim. Teledirigidos por espíritus afines semejantes que quedaron en la erraticidad mientras otros retornaban al escenario terrestre, son generadores de infinitos problemas de la humanidad. Yo creo que evolucionaremos para bien y que estos seres hermanos, estos hermanos que están en la erraticidad, que están perdidos, equivocados, llegará un momento en el que con la ayuda de nuestro Padre logren encontrar el camino hacia esa luz que tanto se merecen, porque se lo merecen. Dice, afortunadamente, por encima de todos ellos se encuentra Jesús, con su filosofía de amor, y que corrige y ampara, que nunca abandona a quienes buscan en el ansia de ser felices. Y entonces, aquí, en el libro de los espíritus, había encontrado yo lo que vosotros dijisteis de los caracteres del hombre de bien. No lo voy a volver a leer la primera parte porque ya la leíste tú y no vale la pena, ¿vale? En fin, dice, ha hecho que que no hicieras a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que terminaste diciendo tú eso. Y yo añado o sumo a esto, el hombre impregnado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien, sin esperar recompensa y sacrifica su interés a la justicia. Es bueno, humano y benévolo para con todo el mundo, porque en todos los hombres ve hermanos, sin excepción de raza ni creencia. Esto es importantísimo, porque lamentablemente hoy no vemos hermanos, porque nos vemos divididos por razas y creencias religiosas. Si Dios te ha dado poder, si Dios le ha dado poder y riqueza, ve en esas cosas un depósito que debe emplear para bien y no se envanece de ello porque sabe que Dios, que se lo ha dado, se lo puede quitar. Si el orden social le ha puesto hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque ante Dios son iguales a Él. Emplea su poder para normalizar a aquellos, para moralizar a aquellos y no para abrumarlos con su orgullo. Es indulgente con las debilidades ajenas porque sabe que él mismo necesita indulgencia y recuerda estas palabras que dijo Cristo, que el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. No es vengativo, a ejemplo de Jesús, perdona las ofensas para no recordar más que los favores, porque sabe que se le perdonará como haya perdonado. Y pues nada, hasta aquí mi locución. Insisto que la oración y el buen hacer son las bases de lo que Jesús nos ha enseñado y es lo que tenemos que hacer. Cuando tenemos un momento malo, como también lo comentabais, pues la única cosa es soltar y confiar o pensar en positivo. Es que no nos queda otro remedio, no nos queda otro camino, porque la situación está. O la atravesamos de la mejor manera posible o nos derrumbamos y caemos.
supongo que los espíritas intentamos sobrellevarla de la mejor manera posible. Ya está. Gracias. Así, pues muchas gracias, muy bien por tu Gracias. parte, Adrián. Bueno, pues entonces, hasta aquí hemos llegado por hoy. Continuaremos el próximo martes a las 21:30 hora española.